Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Ya hemos tenido un par de clases presenciales, o mejor dicho, virtuales, pero online, en línea. Así que ahora seguimos entonces con la parte de los videos. Yo ya les subí el material de teoría, así que ahora les voy a contar un poquito de qué habla ese material. Bien, estamos en la cátedra de Ingeniería de Software. Hoy vamos a hablar de requerimientos. Les repito ahí mis correos electrónicos, por si quieren escribirme. Si tengo que elegir, prefiero que me escriban en el Gmail porque tengo todo concentrado ahí, pero cualquiera de los dos que quieran usar está bien. Hoy vamos a hablar de lo que es un requerimiento. Entonces, ¿qué sería un requerimiento? Un requerimiento es una necesidad a cubrir. Yo cuando tengo que hacer un software, cuando alguien me pide que le haga un software, después tengo que empezar a hacer un relevamiento, o sea, tengo que empezar a hablar con el cliente o con el que el cliente designe, perdón, para que pueda hacer un relevamiento de todo lo que necesita. Fíjense que repito el tema necesita, y yo digo que es una necesidad a cubrir. O sea que el requerimiento es la necesidad a cubrir que tiene que hacer el software. O sea, ¿qué tiene que hacer el software para cubrir esa necesidad que tiene? Por ejemplo, si una persona me dice, yo necesito un sistema, fíjense, siempre va la palabra necesito un sistema que me permita contabilizar las finanzas de mi empresa, ya hay una necesidad a cubrir ahí. Después se empezarán a dar más detalles, pero el requerimiento es eso, el requisito que debe cumplir el sistema es eso. Para eso existe una ciencia que es la ingeniería de requerimiento. Obviamente no vamos a ser ingenieros de requerimiento, pero sí mínimamente vamos a ver qué es lo que debiera hacer la ingeniería de requerimiento. La ingeniería de requerimiento es el lugar donde se definen las necesidades del negocio. En esta etapa, con los requerimientos, se definen qué necesidad tiene el negocio, qué necesidad debo cubrir del negocio. Cuando hablo del negocio, hablo de empresa, organización, lo que fuere, ¿no? Un negocio podría ser un kiosco, una ONG, lo que a mí se me ocurra podría ser, entendiéndose por negocio, el lugar del cliente a la que le voy a hacer el software. Se deben describir los escenarios de uso. Por ejemplo, debemos tener en claro en qué lugar se va a usar, si van a tener acceso remoto, si van a hacer acceso en línea en una red local donde va a estar todo conectado por computadoras, con servidores, o sea, debe conocerse el escenario de uso. Se deben delinear y se deben determinar todas las funciones y las características del sistema. O sea, debo definir o debo entender o debo interpretar todas las capacidades que debe tener el sistema, o sea, todas las funciones y todas las características. Y por último, se deben identificar todas las restricciones del proyecto. ¿Qué podría ser una restricción? Por ejemplo, bueno, no en la empresa donde estoy desarrollando el sistema no tienen acceso a Internet. Es una empresa que está aislada por motivos de seguridad y no tiene acceso al mundo exterior. Esa sería una restricción clara que tiene el sistema. Otra restricción podría ser, vamos a hacer toda la parte administrativa, pero no vamos a hacer la parte contable. Esa sería una restricción, no abarcar el proyecto en el área contable, ¿sí? Entonces, todos estos puntos son los que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer la ingeniería de requerimiento. Bien, en este orden de cosas vamos a ver lo que son las tareas de los requerimientos. Primero tenemos lo que se llama una concepción. Esta concepción yo ya les he comentado a ustedes algo que empieza generalmente con una charla casual o un comentario o lo que yo siempre les digo el pedido informal. O sea, hay una forma en que llega a mi persona o a mi consultora un pedido de desarrollo de un sistema. Entonces, ahí hablando con la persona que lo pide, empezamos claramente a determinar o a conocer la necesidad del negocio y qué necesitamos cubrir con este software que vamos a hacer. Eso es en la etapa de concepción, en la etapa del nacimiento, digamos, de todo este proyecto. Obviamente, en esta parte es muy importante entender el programa, entender lo básico del problema que tiene el cliente para poder resolvérselo, ¿no? Para poder plantear la solución. Después viene la indagación. La indagación es preguntar, investigar, o sea, buscarle en el cliente que nos diga qué es, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita?
Lo básico es preguntar al cliente, preguntar a los usuarios. Cuando definimos cliente, cliente entiendo la persona que me encargó el software, ¿está bien? Y los usuarios son las personas que van a usar el software. A veces el cliente puede ser parte de los usuarios y a veces el cliente, por ejemplo, el gerente me dice, yo te voy a encargar el software, necesito esto, pero arreglate ahora con la gente que va a usar el sistema. Entonces ahí ya empiezo a hablar con otra gente que son los usuarios. Y los usuarios me definen. Entonces a los usuarios les tengo que preguntar, los tengo que indagar, ¿sí? Obviamente, todas estas personas voy a tener que empezar a filtrar información para ver qué es lo que necesitan. Ahí vemos que cuando yo hago la indagación, cuando empiezo a preguntar, cuando empiezo a relevar todo lo que necesito, algunos autores identifican como que aparecen tres problemas claros. El primer problema es el problema del alcance. Empiezan las personas a pedir un sistema y dice, bueno, y ahora quiero que me haga esto y quiero que me haga lo otro y quiero que además el listado me salga de esta manera y que me mande un mail a mi casa cuando estoy durmiendo para avisarme que el listado ya está armado y que los sábados a las 3 de la tarde me avise si se cumplimentaron todas las ventas que había. O sea, el alcance es hasta dónde va a llegar el sistema, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan claro tanto el cliente como nosotros después del relevamiento hasta dónde va a llegar el sistema. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos recién, si estamos hablando de que la empresa no tiene conexión con el exterior, por eso no tiene internet, obviamente va a tener una limitación en que no le va a poder llegar un correo a nadie porque no tiene acceso exterior, no tiene acceso al medio ambiente, con lo cual no voy a poder mandar un mail a ningún lado. Entonces tengo que limitar el alcance a que se resuelva todo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces tiene que quedar muy en claro cuáles son las fronteras o los límites del sistema. Esto es un concepto que vamos a usar mucho. ¿Cuál es el límite del sistema? Cuando hablo de sistema, estoy hablando del software que voy a desarrollar, ¿sí? Ya le estoy metiendo otro término. Estoy llamándolo sistema al software que voy a desarrollar. Entonces los problemas de alcance son hasta dónde va a llegar y cuál es el límite. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un software para los cajeros automáticos de los bancos, a lo mejor el límite o el alcance va a llegar a la cuenta corriente del cliente, porque el cliente va a tener que entrar a un software del banco para calcular su cuenta corriente. Entonces el límite sería hasta llegar a meterme en la cuenta corriente. Obviamente tendré que interactuar con el sistema del banco para pedirle algún dato y que me mande ese dato y mi sistema lo resuelva. ¿Está bien? Otro problema muy concreto son los problemas de entendimiento. Primero, es muy difícil entender al usuario y que el usuario también interprete que nosotros lo entendemos, ¿sí? A veces no solo no lo entendemos, sino que cuesta entender que no lo entendemos. Entonces nos dice, bueno, porque yo quiero ahora que me haga un informe de venta de todas las ventas del mes. Ah, perfecto. ¿Y? Bueno, el que me haga un informe de venta. ¿Pero qué querés de la venta? ¿Querés el detalle de las ventas? ¿Querés los productos vendidos? ¿Querés las cantidades? ¿Querés los importes totales? A veces para la persona le cuesta mucho expresarse. Toma muchas cosas como obvias, ¿sí? La obviedad está a la orden del día. Cuando la persona habla y pide algo, da por sobreentendido que el desarrollador tiene que saber todo lo que la persona está pensando. Y el desarrollador lo único que puede saber es lo que la persona expresa. Lo que la persona está pensando no lo puede saber. Por eso es muy importante acá la documentación. Nosotros tenemos que ir tomando nota de todo o ir registrando todo, porque eso se va a volcar a una documentación que va a quedar escrita y lo que no esté ahí no está entendido, no se da por entendido, o mejor dicho, no se da sobreentendido. Entonces, siempre tienen que estar, nada se tiene que dar por obvio y siempre hay que considerar la posibilidad de una repregunta para profundizar en algún tema, ¿sí? O sea, yo no entendí tal parte, aunque resulte redundante, vuelvo a preguntar y vuelvo a repetir términos. Acá la redundancia no importa. A veces repetimos muchos términos para que le quede claro al cliente. Y a veces nosotros también cometemos el error de explicarle al cliente que va a tener, sí, porque va a ver acá un listado y vas a apretar un botón y te va a salir el listado de venta. Y vos estás pensando una cosa y el cliente está pensando otra. Entonces hay que explicarle en qué consiste ese listado de venta que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que estamos pensando para desarrollar. ¿Está bien? Esos son los problemas de entendimiento. Después tenemos un problema de la volatilidad. Esto es, todo es volátil, todo se deshace con el tiempo, todo se pierde con el tiempo. Algo
un requerimiento que puede ser interesante hoy en día, puede ser que el día de mañana cambie, ¿sí? No sé, se me ocurre que hoy puedo tener, el otro día pusimos un ejemplo de desarrollar un sistema para la semaforización de toda la ciudad de Rosario. Y hoy puede ser interesante calcular eso en función del tránsito que hay. Pero resulta que el día de mañana sale una reglamentación que dice que los colectivos van a dejar de andar por el centro de Rosario, con lo cual la diagramación de las luces de los semáforos va a tener que ser distinta, porque va a haber menos tránsito y menos tránsito pesado, que son los colectivos, de modo que va a tener que haber otra diagramación de la estructura de los semáforos. Entonces mi realidad cambió. Todo el análisis que yo había hecho cambió, se volatilizó y tengo que reanalizar de nuevo. Entonces es muy importante obtener requerimientos sabiendo cuán volátiles son esos requerimientos. ¿Está claro? Bien, además de la etapa de indagación, tenemos una etapa de elaboración. ¿A qué se refiere con la elaboración? En la elaboración está mucho trabajo, o casi exclusivamente el trabajo, del lado del desarrollador o de la empresa de desarrollo. En la elaboración se le propone al cliente alternativas. Ah, vos querés este listado de esta manera. ¿No te parece mejor que le agreguemos tal cosa y que lo muestre de tal manera y que las columnas estas las ponga al final por tal motivo y que así en simultáneo te genere un reporte que llegue a la gerencia? O sea, todo lo que nosotros podamos proponerle al cliente para mejorar los requerimientos que él nos va planteando. En esa etapa hay mucho de propuesta del lado de la consultora. Inclusive en la etapa de elaboración se habla mucho más fino, mucho más en detalles acerca de lo que se hizo en la concepción e en la indagación. Ahora ya se empieza a hablar con el cliente ya en términos más detallados. Inclusive se pueden ir planificando reuniones con personas más específicas para avanzar en eso. O sea, empieza, digamos, una etapa de elaborar, proponer del lado de la consultora para que lo pueda usar o para que el cliente muchas veces no se da cuenta. Ah, se podía hacer tal cosa, mira qué fácil que hubiera sido esa manera, ¿cómo no sabíamos? Bueno, ahí está la función de la consultora en asesorar lo que podríamos hacer con lo que fuimos indagando para mejorar la visión del cliente. Después tenemos la negociación. Esta parte es muy importante. Del lado del cliente hay muchas disputas. Si es un software, ustedes siempre cuando piensan esto que estamos haciendo, piénsenlo en desarrollar software grande, no un software, un jueguito para el amigo para que, qué sé yo, juegue al ahorcado. Cuando estamos hablando de desarrollar un software, estamos hablando de un software para una empresa donde tiene, por ejemplo, varias áreas. Y si hay varias áreas, seguramente hay puja entre esas áreas. Primero en querer demostrar que una tiene más poder que la otra, ¿sí? Qué sé yo, el área de administración, el área contable, el mismo área de sistemas, el área de atención al público, el área de marketing, el área de diseño e imagen. O sea, hay distintas áreas. Esas áreas, a la hora de hablar con la consultora para el software, si el software va a tener dentro de los alcances todas esas áreas, es muy probable que haya una puja. Que inclusive los mismos referentes de cada sector dicen, no, dame bolilla a mí, no a él. Escuchar lo que yo necesito y después que él se acople. O sea, y siempre está lo despectivo con respecto al otro. Entonces, siempre hay que lograr un punto medio y hay que negociar. Uno como consultora tiene que ser lo suficientemente hábil para llegar a un punto de negociación donde le recomiende a cada uno, che, pero ese listado que vos necesitas de esta manera y vos lo necesitas de esta otra, podemos hacer un mix entre las dos posiciones, hacer algo que le sirva a los dos, que le dé utilidad y encima le podemos agregar valor para que se entusiasmen las dos áreas con lo que le estamos proponiendo. Es muy importante en esta etapa de negociación que se sienta el cliente acompañado y que se sienta sugerido y lograr que negocie con el compañero, inclusive con nosotros, con la consultora misma va a tener que negociar, ¿sí? Porque vamos a tener que, bueno, yo esto te lo hago, pero te lo hago de esta manera, o me resulta más fácil, o el presupuesto no me da para hacértelo de tal otra manera. O sea, a veces hay que entrar en esta etapa de negociación, donde negociación se entiende entre pares y negociación entre la consultora y el cliente. La especificación es el detalle de lo que el sistema tiene que hacer, o sea, es ya dar todo el detalle de lo que el sistema va a hacer, pero a nivel documentación. Yo les voy a subir al material y les voy a ir dando algunas especificaciones
que fui haciendo de algunos sistemas en los que he participado, pero es muy importante documentar y cómo se va a documentar, qué tipo de planilla se va a usar, cuál va a ser el formato, cuál va a ser el diseño, que todos nos moldemos a ese tipo de especificaciones, o sea, aclarar bien todos los detalles de cómo va a ser la parte, digamos, de documentación. Después tenemos la validación. Es importante que cuando hagamos un producto, hagamos un software y tengamos idea de a dónde queremos llegar, es muy importante validar la consistencia de lo que estamos haciendo. Es muy común en el área nuestra hacer software, hemos hecho, no solo yo, sino mis colegas, muchos software que después quedan tirados en la basura y nadie los usa. Porque no hay motivación del lado del cliente, porque en realidad nos contaron cosas que no les hacía falta y por eso no las usan, que les resulta más fácil hacerla en un Excel o hacerla en otro tipo de documentación y no les sirve. Entonces, validar significa verificar que todo lo que fuimos analizando sea, valga la redundancia, sea válido, o sea, tenga validez. Entonces, que cumpla con algunos objetivos y que vaya a ser de interés del cliente, ¿sí? Siempre hay que ir haciendo revisiones y de la revisión salen las modificaciones. Y por último tenemos la administración de los requerimientos. Los requerimientos van cambiando. Los requerimientos, como decíamos antes, hay algunos que son volátiles, o sea, teníamos el problema de volatilidad. Bueno, es importante entonces que entendamos que a los requerimientos hay que administrarlos, ¿sí? Hay que identificar prioridades, hay que identificar necesidades y eso significa administrar requerimientos. Para el desarrollo, o mejor dicho, para la etapa de requerimientos, existen algunas facetas, digamos. Bueno, ya dije la palabra etapa, pero acá redundaría, según el título dice, etapa requerida para la toma de requerimientos. Ahí a la toma se refiere a la toma de requerimiento. Lo primero es identificar a los participantes. Es muy importante saber quiénes son las personas que van a participar del sistema. Por ejemplo, tenemos un gerente, tenemos un jefe de área y tenemos un operario. En definitiva, el que más información sabrosa nos va a dar es el operario, porque sabe los pormenores de la tarea que está haciendo. Obviamente el gerente nos va a definir qué tipo de informes quiere para tomar decisiones, pero en definitiva importa saber quién va a estar a cargo de cada parte para poder identificar las tareas que hace y poder relacionarlo con esa tarea para poder definir el negocio. A veces no siempre la persona que uno más claro tiene es la que mejor define el negocio. Hay que ir buscando a ver con quién nos conviene charlar. La otra etapa es reconocer los múltiples puntos de vista. Seguro que si hablo con el gerente, la idea de lo que tiene que hacer el sistema es totalmente distinta a la que tiene el operario. Es muy probable que la idea que tenga el gerente, que ni siquiera tenga idea, es muy probable que la idea del sistema me la define el operario. El gerente lo único que sabe es que él quiere apretar dos botones y tener un informe y tener una estadística general. Obviamente también depende del tipo de gerencia, ¿no? Hay gerentes que son más tecnológicos, hay gerentes que simplemente le importan los resultados, pero en definitiva seguramente el punto de vista que va a tener cada uno de los participantes del proyecto son diferentes. Hay que reconocer esos puntos de vista y hay que saber cómo trabajarlo para poder llevar adelante el proyecto con satisfacción. Por eso también hay otra tarea que es trabajar hacia la colaboración. Más allá del punto de vista divergente que tenga cada uno, en el proyecto tenemos que hacer entenderle a todo el mundo que cada uno tiene que colaborar en el proyecto. O sea, lo que hace se hace en pos de la colaboración. Antes hablábamos que había que negociar, había que saber negociar o había que saber hacerlos negociar entre ellos a los distintos integrantes del lado del cliente. Bueno, esta es otro tema que está relacionado con eso. Cada uno también tiene que entender que tiene que trabajar hacia la colaboración. Lo suyo es aportar. Esto es un movimiento sinérgico. La suma de las partes, o sea, mejor dicho, el todo tiene que ser más que la suma de las partes. Eso es un poco la idea, una idea sinérgica. Y por último, y esta parte es muy importante, hay que saber hacer las preguntas.
es muy importante que uno sepa cómo dirigirse. Es un poco también lo que venimos repitiendo desde el principio, ¿no? Las preguntas se hacen en la etapa de concepción. Y uno no tiene que estar preconceptuado en las preguntas, ¿sí? Las tiene que hacer libremente y tiene que esperar que la persona conteste también libremente, ¿está? Es muy importante cómo se hace el tipo de pregunta, qué preguntas se hacen. Ustedes en el manual de teoría ya habrán leído algunas cosas de esto. Es muy importante cómo se hacen las preguntas y de qué manera se elaboran las preguntas. Bien, espero que hasta ahí más o menos vayamos teniendo en claro todo esto. De todos modos, cuando lean el apunte se van a ir reconociendo estos temas y van a ver que van a profundizar o van a poder profundizar un poquito más de acuerdo a ahí que les va contando algunos ejemplos, algunas cositas que le va dando más letra. Luego tenemos la indagación de los requerimientos. Tenemos por un lado la indagación propiamente dicha. Esto es más de lo mismo de lo que veníamos diciendo recién. Esta actividad, que también recibe el nombre de recabación de los requerimientos, trata de unir algunos elementos, de armar algunas conclusiones en pos de la solución de problemas, de la elaboración, de la negociación, de la especificación. O sea, es la parte de la indagación de los requerimientos donde se trata de ver un enfoque colaborativo. Fíjense que todos los temas están relacionados con todos. Yo estoy nombrando esta parte y estoy relacionando con la colaboración, con la negociación, con todos los temas anteriores. Por eso esto no es difícil, esto no es una materia difícil, porque en realidad todo está relacionado con todo y es sentido común. Es lógico que en la etapa de indagación a mí me tenga que tener en claro lo que tengo que hacer, si no, no lo puedo desarrollar. ¿Está bien? Después tenemos la recabación de los requerimientos en forma colaborativa. Se han propuesto muchos enfoques distintos para recabar los requerimientos en forma colaborativa, pero en definitiva es muy importante que uno entienda cómo tienen que participar. ¿No? Siempre traten de ver que ustedes trabajan con distintos niveles de gente, distintos niveles culturales, sociales, laborales. O sea, no es el mismo enfoque el de una persona que carga planillas en recursos humanos que el del gerente de recursos humanos. Son dos enfoques diferentes, por ende tiene que haber una participación muy colaborativa y la recabación de esos requerimientos tiene que darse, o sea, el gerente tiene que aportarle al que carga planilla y viceversa para que nos puedan dar los requerimientos necesarios. ¿Tá? A eso se refiere con recabar esos informes en forma colaborativa. Pero en definitiva no termina más que siendo lo mismo que veníamos charlando antes. Bien, la captura de requerimientos. Fíjense que capturar requerimientos, habíamos dicho que los requerimientos son las necesidades que tiene el sistema. Capturar requerimientos en definitiva es tener o determinar, conocer, descubrir, no me salía el término, descubrir las necesidades que el sistema tiene, o mejor dicho, las necesidades que el cliente tiene que el sistema le resuelva. Para eso tenemos una serie de elementos para hacer esa captura de requerimiento, que son todos estos que están acá, y hay más también, hay distintas metodologías, distintas formas de hacer un requerimiento. Después esos requerimientos me van a determinar, fíjense, esto es lo que me alimenta el input de la captura de los requerimientos. Yo hago todo esto, a través de esto tomo los requerimientos y cuando ya tengo los requerimientos eso me va a generar un modelo del dominio que va a ser el sistema en sí, o sea, va a ser lo que el sistema tiene que hacer, cómo se maneja el sistema. Un modelo del negocio es cómo se van a relacionar las partes del sistema entre sí. Un flujo del trabajo, para hacer tal tarea, cuál va a ser el circuito que se deba seguir. Y por último, la determinación de requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que hacen, valga la redundancia, a la función específica del sistema. Los no funcionales son requerimientos adicionales que por ahí, si están o no están, el sistema no va a dejar de funcionar. Por ejemplo, si yo tengo un sistema para evaluación o para elaboración de la contabilidad de la empresa, si no tengo internet no hay problema. Entonces,
que el sistema tenga internet o no puede ser un requerimiento no funcional porque no hace el funcionamiento del sistema. Pero sí es bueno que tenga internet porque hay que consultar las resoluciones de la FIP y lo que fuere. Entonces es un requerimiento no funcional. El sistema no va a dejar de funcionar bien o no va a dejar de cumplir las funciones que tiene que cumplir porque no tenga internet. ¿Está bien? Entonces esos son requerimientos funcionales, son los que hacen el funcionamiento del sistema. Los no funcionales son los que, si no están, el sistema no va a dejar de funcionar. Entonces, a partir de que nosotros ahora viene esta etapa donde vamos a hacer todo esto para lograr la captura de requerimiento, y esta es la parte que ustedes van a hacer ahora, y yo ahora les voy a dar otra diapositiva donde vamos a ver un poquito más. Disculpen por el término antiguo de diapositiva, pero bueno, también PowerPoint usa esa terminología, ¿no? Y después de la captura vamos a obtener todo esto, y a partir de todo eso vamos a terminar haciendo lo que se llaman casos de usos, que los casos de uso son específicamente la transcripción de los requerimientos a lenguaje coloquial. O sea, vamos a escribir todo lo que fuimos relevando en los requerimientos. Lo vamos a escribir con todos, absolutamente todos los procesos que tiene que hacer nuestro sistema para satisfacer los requerimientos que ya capturamos en esta etapa anterior. Obviamente, a partir de acá vamos a determinar qué son los artefactos, qué son los trabajadores y qué son los flujos de trabajo, pero eso nos va a quedar para más adelante. Bien, recién les nombré entonces que en el gráfico anterior podíamos ver claramente que teníamos alguna forma de hacer requerimiento. Por ejemplo, un muestreo. Un muestreo sería tomar muestras. Estos obviamente son todas técnicas estadísticas, ¿no? Muestreo sería, a ver, tengo 100 empleados de administración. Bueno, voy a tomar 3 empleados, voy a elegir 3 referentes, o voy a elegir uno de nivel medio, uno de nivel superior, uno de nivel más bajo, o sea, tomo un muestreo, una muestra de esa gente y hago el relevamiento con esa gente, ¿sí? Siempre en un muestreo se pueden evaluar datos cualitativos o datos cuantitativos. Cuantitativo es, por ejemplo, ¿cuántas facturas hacen por mes? 100.000, listo, es un dato cuantitativo. Cualitativo es, no sé, si los días que tienen más trabajo desayunan más temprano, eso es un dato, está bien, no va a aportar mucho el sistema ese dato, ¿no? Pero es un dato cualitativo, o sea, no depende de un número. Bien, otra forma importante de hacer un relevamiento, acuérdense que el relevamiento es lo que se hace para obtener los requerimientos. Le digo por si todavía no van encontrando la relación entre los términos, ¿no? Es recopilar datos impresos. Acá volvemos a lo mismo. Los datos impresos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, ¿me podés pasar todas las planillas que vos emitís a fin de mes para la gerencia? Entonces me llevo toda la documentación que me va a servir como un dato impreso. O me podés dar todas las actas volantes de las reuniones que tuvieron en el directorio. Eso puede alimentar mi sistema. O sea que yo puedo hacer recopilación. No solo puedo hacer un muestreo, sino que también puedo pedir información impresa para llevármela para el relevamiento. Puedo hacer entrevistas, ¿sí? Puedo hacer entrevistas donde la entrevista pueden ser, dentro de la entrevista fíjense que hay algunas variantes, ¿sí? ¿La entrevista qué es? Es una charla con alguien, ¿sí? Una charla donde yo tengo que ir previamente con un escrito, con preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas. Una pregunta abierta es donde yo hago la pregunta y la dejo que se explaye claramente, libremente la persona y que ponga lo que quiera. Le puedo hacer una pregunta cerrada donde apunto a qué me tiene que contestar, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta cerrada, ¿cuántas personas trabajan en el sector? O ¿cuántas personas trabajan en el área contable? Entonces esa es bien cerrada, esa me tiene que decir un número. No tiene forma de explayarse. Esa sería una pregunta cerrada porque no sale de ahí. Pueden ser averiguaciones. Las averiguaciones son preguntas donde permiten aclarar, o sea, pueden estar inclusive relacionadas con una pregunta abierta o cerrada. Yo averiguo un poco más sobre lo que me dijo. ¿Cuántas personas hay en el área? Hay 100 personas. Ah, bueno, pará. ¿Y trabajan de pie? Y cuando uno se cansa, ¿qué hacen? ¿Cambian, rotan o se sienta el otro? O sea, esas son averiguaciones, o sea, profundizar acerca de las preguntas anteriores que fui haciendo, ¿está bien? Las preguntas pueden ser estructuradas, pueden tener una estructuración. A veces hay distintas formas de estructurarlo, ustedes ya lo van a leer en apunte de teoría. Por ahí nosotros
nos vamos a salir de esa estructura, pero está la estructura piramidal, la estructura de embudo, la estructura de rombo. Por ejemplo, una estructura piramidal comienza con preguntas cerradas y se va abriendo como una pirámide hacia abajo, expandiéndose con preguntas abiertas. Una forma de embudo es al revés. O sea, se comienza con preguntas abiertas y se va cerrando, cerrando, cerrando el embudo hasta llegar a preguntas totalmente cerradas. Y una forma de rombo sería un mix entre los dos. Se empieza con una pregunta cerrada, se abre hasta un punto y después se empieza a cerrar de nuevo hasta llegar a preguntas cerradas. O sea, digamos, es la similitud con esta figura geométrica. También puede haber observaciones. Por ejemplo, puedo ir un día al área de producción y sentarme toda la tarde a ver cómo trabajan, ¿sí? Yo tengo que hacer un sistema que me analice la materia prima, las proporciones que usa, cómo se meten dentro de un mixer para que después se elabore el producto. Entonces me siento con los usuarios a ver cómo trabajan y ahí lo que hago es una observación, ¿está bien? También no están acá, pero lo van a ver en el apunte. Sí, ahí está, cuestionarios también. Por ejemplo, se pueden hacer cuestionarios. Un cuestionario serían preguntas bien concretas, ¿sí? Puedo juntar un grupo de personas y decir, bueno, ¿me pueden contestar todas estas 10 preguntas? Y son 10 preguntas de lo que yo quiera, es un cuestionario escrito, me lo devuelven y lo que ellos respondan después me va a servir a mí para elaborar una conclusión acerca de lo que tiene que hacer el sistema. Bien, creo que hasta ahí está dada la idea de lo que sería la toma de requerimientos. Lo que ustedes tienen que tener en claro ahora es que esta parte es la que nos sirve, ustedes ya hicieron, ya saben qué software o deben estar sabiendo qué software van a hacer. Saben también quiénes son los integrantes del grupo, en este caso la consultora que va a desarrollar el software. A partir de estas dos cosas ya tienen el pedido informal de lo que tiene que hacer el software. Por ejemplo, yo quiero un software que me... Volvamos al ejemplo del semáforo. Quiero un software que me permita conocer la diagramación o que me permita programar la diagramación de los semáforos de la ciudad de Rosario según día, según horario, según intensidad del tránsito. Quiero automatizar todos los semáforos. Eso sería un buen requerimiento, digamos. Entonces, en función de todo esto ya tengo quién me lo pidió, tengo cuál es el grupo que va a trabajar y ya tengo qué va a ser el sistema, que ustedes también tenían que ponerle un nombre para empezar a identificarlo de una manera. Ahora acá le estoy dando las herramientas que ustedes van a usar, después le voy a ir sumando al material, le voy a ir sumando algunos ejemplos de cómo podría ser la documentación, pero en principio empiecen a armar encuestas. Por ejemplo, ya yo iría armando una primera entrevista con quien me pidió el software, y ahí empezaría después a hacer una planificación, a ver cuánta entrevista voy a tener, cada cuánto van a ser, quiénes nos vamos a juntar en esa entrevista. O sea, ya empiecen a trabajar esa idea. No a desarrollarla. Lo que me interesa ahora es que lleguen a identificar lo que tiene que hacer el software y a planificar la primera reunión con el que le pidió el software. Ojalá esté claro lo que estoy explicando. Si no soy claro, no tienen más que preguntármelo. Y si no, bueno, el martes que viene, cuando nos veamos de nuevo en otra reunión remota, digamos a distancia, van a poder consultarme todo lo que deseen. Espero que sigan todos muy bien y bueno, avancen y cualquier duda estoy a total disposición. Muchísimas gracias.